Un saludo, amados hermanos, que el Señor Jesucristo me les bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, el evangelista Santos Rojas Núñez. Es un placer estar nuevamente por acá. Quiero enviar un saludo a mis hermanos allá en Quepos, en la iglesia Rocafuerte, donde me congrego, a mi pastor Armando Mena, la pastora Yoleni, Darita, a mis hermanos del Ministerio de Evangelismo y los hermanos de la iglesia. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. También saludar a los pastores de la zona, Iglesia de Dios, el pastor supervisor Marcelo, que Dios me le bendiga, y los pastores de la zona. Es un gusto saludarles nuevamente. Igual a mi hermano Joshua allá en Salvador, en la Iglesia Príncipe de Paz, que nos ven, y a los hermanos que ven la transmisión, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Es un gusto estar aquí. Bueno, hermanos, antes de iniciar vamos a orar para que sea el Señor tomando control de esta enseñanza. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora me presento delante de ti, pidiéndote que seas tú glorificando tu palabra. Me aparto de aquí para que seas tú quien glorifique a Cristo. Trae sabiduría, trae entendimiento conforme a tu palabra, Señor. Guíanos en tu verdad. Creemos que tu palabra es poderosa, que tú eres grande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gusto poder compartir hoy este tema con ustedes. Es un tema que es muy controversial. Hay diferentes posturas y hay dos extremos. El tema que traigo se llama el poder de la sangre de Jesús. Hoy en día hay dos extremos, lamentablemente, con esta postura de la sangre de Cristo. Está el extremo que creen nuestros hermanos bautistas, calvinistas, que no creen en el poder de la sangre de Cristo, que no es bíblico invocar la sangre de Jesús o cubrirnos con la sangre de Jesús. Y el otro énfasis que se da en muchas iglesias carismáticas, neopentecostalismo, que no es lo mismo que las pentecostales. Yo soy pentecostal, fui pastor cuadrangular y ahora por la gracia de Dios soy evangelista en la Iglesia de Dios, soy pentecostal. Pero veo esto que es el neopentecostalismo, el extremo que hay de usar la sangre de Cristo para todo. Hay libros de 365 declaraciones diarias de la sangre de Cristo. Usamos la sangre de Cristo, ¿verdad? Se usa lamentablemente hasta para cubrir perros, casas, carros. Cosas que no son correctas usarlas. Y hay que entender esto con este extremo. No es tanto el hecho de que usted declare la sangre de Cristo. Es si usted verdaderamente está caminando en Dios para que pueda ser protegido. Porque a veces se usa la sangre de Cristo como una muletilla, como un talismán, un amuleto, y eso no es correcto. Entonces vamos a hablar de ese tema. Quiero dejar claro la postura que yo tengo, ¿verdad? Aquí, bueno, también como parte del ministerio Oremos, sabemos diferentes hermanos con diferentes posturas. Todos somos hermanos en Cristo. La postura que yo tengo es que creo en el poder de la sangre de Jesús, pero quiero demostrarlo bíblicamente y teológicamente. Esa es la idea de esta enseñanza. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ir al primer pasaje. Está en Apocalipsis 12:11. Si bien es cierto, la Biblia no menciona ni un solo pasaje que diga que debemos cubrirnos con la sangre de Cristo, la Biblia tampoco tiene algún pasaje que niegue que no debemos hacerlo. Entonces hay temas que se pueden explicar bíblicamente y hay temas que se pueden explicar teológicamente. Esa es la diferencia que debemos aprender. Entonces, este primer pasaje que vamos a ver, lo vamos a utilizar mucho en esta enseñanza. Pero vamos a ir a Apocalipsis 12:11. Dice Apocalipsis 12:11, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en comunión con su santa palabra. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vemos que dice, y ellos, refiriéndose a nosotros. Entonces ahí debemos aplicar ese pasaje y decir, y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra de nuestro testimonio. Este pasaje, Apocalipsis 12:11, si bien es cierto, habla de un conflicto que se producirá al final de los tiempos, un conflicto que va a involucrar tanto al cielo como a la tierra, involucrar a los ángeles de Dios y también a Satanás y a sus demonios. Y además a los creyentes del pueblo de Dios, que en aquel tiempo hayan quedado en la tribulación, porque se van a convertir muchas personas. Pero sabemos que la palabra de Dios toda es útil, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sigue siendo igual de poderosa. Entonces este es un pasaje que podemos aplicar para muchos contextos. Entonces hay una interpretación y hay muchas aplicaciones. Entonces podemos ver que se refiere a una protección que tenemos. Dice, y ellos le han vencido, nosotros le hemos vencido por medio de ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces la idea a través de este estudio vamos a ver todo lo que la sangre de Cristo hace en nuestra vida, cómo es que se aplica la sangre de Cristo correctamente. ¿Qué es lo que significa cuando usamos el término la sangre de Jesús tiene poder o me curo con la sangre de Cristo? Esto es lo que usted tiene que entender. No es, como les decía, cubrirse simplemente con la sangre de Jesús. Es, su vida está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está usted caminando como Dios quiere? Vamos a aprender los principios de qué significa cuando usted se cubre con la sangre de Cristo. El significado que hay. Entonces, vemos que a los únicos entonces que Satanás le teme aquí en la tierra son a los creyentes que tienen un compromiso verdadero con Dios, con su palabra, y que no temen entregar su vida. Pero ¿cómo sabemos cuando estamos caminando en ese compromiso? Bueno, vamos a ir a Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 nos dice lo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es un compromiso total con Él. Somos inconmovibles, somos inamovibles, porque estamos alineados es a la voluntad de Él, no a la nuestra. Pero ¿qué significa vencer a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es lo que vamos a ver. Entonces, vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Recuerde, vencemos a Satanás cuando testificamos lo que la palabra de Dios personalmente dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Cuando aplicamos la sangre de Jesús en nuestra vida por medio de la fe, el diablo tiene que huir, debido a que la sangre de Jesús está viva, porque la vida se encuentra en la sangre, sigue estando igual de viva. Cuando usted viene y ve un animal, por ejemplo, los que matan gallinas o pollos para comer, ¿verdad? O chanchitos o vacas, ven el montón de sangre y esa sangre se coagula. En el Viejo Testamento, para hacer sacrificios, usaban la sangre de machos cabríos, ¿verdad? De bueyes, de ovejas, para expiación de los pecados, pero esa sangre se coagulaba, se moría. Pero la sangre de Jesús sigue estando igual de viva que hace 2000 años. Por eso es tan poderosa y por eso es que Satanás le temen. Entonces, una de las cosas que Satanás quiere tratar de hacer es robarle a la iglesia el poder que tiene en Cristo Jesús y la protección que hay. Por eso hoy vemos tantos movimientos hoy en día, tantas cosas que la iglesia se encuentra peleando en que si hay que diezmar, si no hay que diezmar, si los dones están activos, si los dones no están activos, si el ministerio de la mujer está vigente, si no está vigente el ministerio de la mujer, si el don de lenguas existe, si no existe el don de lenguas, si es bíblico ungir con aceite, si no es bíblico ungir con aceite, y muchos temas. Y así van a haber diferentes posturas. Está el calvinismo, el arminianismo, están los que creen en eso mismo, que la salvación se pierde, la salvación no se pierde, y así van a haber muchas cosas que hoy la gente
ve a los cristianos solo pasar discutiendo y peleando estas cosas, y a veces se pierde el enfoque. Pero regresando a este tema, entonces vamos a ver un ejemplo de esta historia de cómo se aplicó la sangre de Jesús, el significado que hay en Éxodo 12, versículos 7 y 13. En Éxodo 12 nos habla de lo que sucedió en la Pascua. Dice Éxodo 12, versículo 7. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas de los que han de comer. Y el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué vemos lo que sucedió en la Pascua? En la Pascua vemos en aquel tiempo cuando la última plaga iba a venir sobre los egipcios. Dios le dijo, sobre todos los primogénitos, Dios le dijo a Moisés que agarraran la sangre de los corderos y la echaran en unas vasijas y con unos dinteles la aplicaran en los marcos de las puertas. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar de largo, vería esa señal de protección y no tocaría a ningún israelita. Entonces, el Viejo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Vamos a ir a 1 Corintios 5, 7. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo que lo que sucedió en el Éxodo, en la Pascua, era una sombra de lo que venía a ser Cristo en la cruz del Calvario por usted, por mí. En otras palabras, lo que se llevó a cabo en Egipto, en el Antiguo Testamento, se refiere a lo que Cristo llevó a cabo mediante su muerte en la cruz. Cristo es la verdadera Pascua y es su sangre, no la sangre del Cordero Pascual, la que finalmente nos asegura la redención eterna. Es la sangre de Cristo. Vamos a regresar nuevamente a Éxodo, ¿verdad? A Éxodo 12. Y vemos el versículo 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si los padres de Israel no hubieran cumplido con el mandato, el pueblo de Israel no hubiera sido redimido ni protegido por Dios. Todo el destino de Israel dependía de que la sangre pasara de la vasija a la puerta. Pero ahora vamos a ir a 1 de Pedro 1. Vemos cómo la Biblia nos va a hablar de ese tema. Dice 1 de Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí va el versículo que nos interesa. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Vemos al Padre Jehová. En santificación del Espíritu, vemos al Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Vemos a la Trinidad implícita aquí. Dice: elegidos según la presencia de Dios en Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra rociado significa obedecer. La sangre no es rociada sobre desobedientes. Por eso, aunque hay protección absoluta en la sangre de Jesús, solo la aprovechan aquellos cristianos que obedecen, que caminan bajo los mandamientos y la palabra de Dios. Pero ahora usted dirá: hermanos santos,
¿Cómo podemos hacer para transferir la sangre de Jesús de la vasija a nuestra morada, a nuestro corazón? Aquí, rey, entonces la clave está en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de ellos. Es nuestro testimonio la base para obtener la protección en la sangre de Cristo. Es nuestro testimonio la base para obtener la protección en la sangre de Jesús. Vamos a ir a Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. ¿Qué nos dice en este pasaje Hebreos 3:1? Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vemos que Jesús es el sumo sacerdote y que la confesión implica confesar con nuestra boca. Lo que dice en su palabra es hacer que nuestras palabras concuerden con lo que la palabra de Dios dice. Jesús dijo que por nuestras palabras seríamos justificados o seríamos condenados. En el libro de Santiago incluso habla del curso que llevamos por medio de nuestra lengua, ya sea que hablemos debidamente de acuerdo con la palabra de Dios, o ya sea que nuestra vida se desvíe hablando indebidamente. Entonces aquí vemos lo que la palabra nos dice. Ahora vamos a ver cómo entonces transferimos la sangre de Cristo a nuestra morada. La palabra de Dios nos muestra que hay 15 beneficios que ofrece la sangre de Cristo a nuestra vida, y esos 15 los vamos a ir viendo para ir aprendiendo. Es muy importante que usted tenga en su casa lapicero, una hoja, y tenga la Biblia a mano para que usted vaya apuntando y vaya comparando. No crea solamente lo que usted escucha, analícelo, investigue, compare, hermanos. Entonces, el primer beneficio que trae la sangre de Jesús es la redención. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando alguien te dice que la sangre de Cristo no tiene poder, mira todos los beneficios. Claro que tiene poder, y mira todo lo que la sangre de Jesús hace. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Hay una coma. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces vemos que por medio de la sangre de Cristo tenemos redención y el perdón de pecados. Gloria sea a Dios. Redimir significa volver a comprar, es decir, que Jesús nos compró con su sangre. Ya no nos pertenecemos nosotros, le pertenecemos a Él. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 19 nos dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga lo que dice la palabra: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces dice que fuimos rescatados. Aquí la palabra cordero nos recuerda y nos hace volver a la Pascua que habla Éxodo 12. Vamos a ir al Salmo 107, versículo 2. Y dice así: díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Entonces, ¿con qué nos ha redimido Jehová del poder del enemigo? Por medio de la sangre de Jesús. Nuestro testimonio hace que nuestras promesas obren por medio de nuestra confesión. De lo contrario, la sangre de Jesús no tendría ningún efecto en nuestra vida. Entonces aquí podemos ver que mediante la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del diablo. Ahora, el segundo beneficio que trae la sangre de Cristo a nuestra vida es la limpieza de pecados. Pero vamos a ir a 1 de Juan 1:7.
Dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpiará de todo pecado. En el lenguaje original, todos los verbos de este versículo están en un presente continuo. La evidencia que estamos andando en la luz es que tenemos comunión. Si dejamos de tener comunión con nuestros hermanos, ya no estaremos en la luz. Y si no estamos en la luz, no seremos limpiados. Porque la sangre no limpia en las tinieblas. Entonces, si usted dice que usted es cristiano, pero odia a su hermano, no puede estar en comunión con su hermano, no está siendo protegido por la sangre de Jesús. No importa dónde estemos, pero si estamos caminando sometidos a la palabra de Dios, si andamos en la luz, aunque estemos en las circunstancias más difíciles, rodeados por seres perversos, por poderes de las tinieblas, no tendremos temor, porque mientras andemos en la luz, la sangre de Cristo nos estará constantemente limpiando de todo pecado y nos estará protegiendo. Esto es muy importante. La sangre nos limpia de todo pecado cuando andamos en la luz. La sangre no limpia en las tinieblas. Recuerden, hoy en día hay cristianos que viven una doble vida, que pecan y creen que rezo, peco, empato y que pueden jugar con Dios. Si usted los escucha hasta haciendo liberación y todo, eso es muy peligroso. Si su vida no está sometida a Dios, la sangre de Cristo no le limpiará. Entonces veamos un ejemplo en el Salmo 51:7. Este salmo es el famoso Salmo de David. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando David usa la palabra hisopo, viene a la memoria de él la Pascua, la sangre del cordero que había que pasarla con hisopo a la puerta. Entonces David, cuando él hace esta confesión, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, está haciendo una declaración de que esa sangre pascual le iba a limpiar. Entonces, qué privilegio es saber, usted y yo podemos saber, hermanos, a dónde ir cuando hemos pecado. Creo que cada uno de nosotros hemos llegado, cuando hemos pecado, le hemos fallado, a sentirnos mal. Pero qué esperanza hay. Dice, recuerde que si andamos en la luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. 1 Juan 1:7. Entonces, mientras andemos en la luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. Gracias, Señor. Ahora, el tercer beneficio que trae la sangre de Cristo es la justificación. Esta palabra en griego quiere decir hacer justos. Vamos a leer Romanos 5:9. Romanos 5 es muy importante porque el libro de Romanos nos habla de una doctrina muy importante del Evangelio. La justificación, la imputación penal, que es que nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados por su sangre. O sea, significa exonerados, sin culpa, declarados justos, hechos justos delante de Dios, al ser justificados como si nunca hubiéramos pecado. Pero hay que hacer una diferencia. Esto no es que ya usted y yo no pecamos. Dice en la carta de Juan que el Hijo de Dios peca, porque somos humanos, mas el Hijo del Diablo practica el pecado. Entonces, la diferencia que usted y yo tenemos con los que están en el mundo es que ellos practican el pecado. Ahora, entonces vemos cómo hemos sido justificados. ¿Por qué? Hemos sido justificados por medio de Cristo, no por nuestra propia justicia, por la justicia de Él.
Porque de hecho, Isaías nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y tenemos que soltar esos trapos sucios y permitir que la sangre de Jesús nos imparta la justicia de Cristo. Y al hacerlo, el diablo no podrá acusarnos. Hebreos 13, versículo 12, nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El original, la palabra santificar, está relacionado con la palabra santidad. ¿Qué significa? Kedusha, santidad. La palabra original, santi, corresponde a la palabra como santo. De modo que la palabra santificar quiere decir santo o hacerle santo. Hemos sido separados de todo pecado y de todo lo que nos pudiera contaminar. Además hemos sido hechos santos con la santidad misma de Dios. No es con la nuestra, es con la santidad de Dios. Y aquí mismo Hebreos 12:10 nos dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para participar de la santidad de Él. Entonces, mediante la sangre de Jesús somos hechos santos. Por lo tanto, Jesús nos ha santificado, porque Él ya padeció por nosotros. Él ya padeció fuera de la puerta. ¿Estamos caminando en esa santidad? ¿Estamos caminando en ese sometimiento? Yo le hago esta pregunta a usted. Y dice así: mediante la sangre de Jesús soy santificado, separado del pecado, apartado para Dios, hecho con la santidad de Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por permitirme, Señor, poder compartir esta primera parte de este tema del poder de la sangre de Jesús. Yo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que nos están escuchando ahí en su casa. Padre, que sea tu palabra glorificando a Jesucristo, Señor. Que sea esa sangre poderosa de Jesús cubriéndonos, esa sangre que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha justificado y que trae santidad sobre nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me les bendiga. Bendiciones.